Hola, hola amigos de País, Logo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. Como viernes por medio tenemos a Juani Ignacio Piquer. ¿Cómo estás, Juani? Bien, ¿y tú, Rocío? Bien, Qué esperándote para que bueno. hagamos un resumen, saber qué es lo que está pasando en el Congreso. Sé que ya tienes más datos respecto a las elecciones, hay algunas dudas que todavía están volando, así que vamos a ir viendo cómo desde el Congreso se está enfrentando toda esta segunda parte y desde tu mirada, por supuesto, como analista político también. Juani, antes que partamos, hace un par de programas atrás, yo creo que hace un mes más o menos atrás, conversamos de los datos del INE y salió a la palestra ahora, y quiero que le contemos a nuestros auditores también, porque también lo conversamos con Héctor Maturana, que agarraron este informe que había salido del INE respecto a los puestos públicos que se estaban generando, donde había un estancamiento de parte de de la generación de empleos privados, y y habían más de 90.000 empleos que solamente eran públicos. Hubo todo un enredo que ha pasado bastante desapercibido respecto a estos datos del INE. ¿Me puedes comentar un poquito en qué quedó? ¿Hay tanto enredo? ¿Son fidedignos estos datos o no? A ver, los datos del INE de la encuesta de empleo es una encuesta. Y en ese sentido, la cuestión tiene margen de error. Y tú cuando le preguntas a la gente si son empleos públicos o privados, hay gente que puede responder como equivocadamente porque no sé, porque no sabe que son instituciones públicas, por ejemplo. Y lo otro es que no distingue entre Estado central, las municipalidades. Entonces, esta cuestión de que son 90.000 empleos públicos es una extrapolación, de decir, un X% de la población está respondiendo esto. Eh, no es que no es que sepamos cuáles son estos 94.000 empleos públicos. Y la pregunta relevante, yo creo, políticamente la tiene que responder el Estado central. O sea, DIPRES sí tiene los datos. No es tan rápido compilarlos, pero entiendo que Chile Damos y ofició a DIPRES pidiéndole que nos tire la lista de nuevos empleos que hayan tenido este tiempo. Y ahí se va a ver realmente cuál es la magnitud, una del Estado central y cuánto corresponde a las municipalidades. Y de lo que yo entiendo y lo que yo he visto, me da la impresión de que gran parte de estos empleos públicos nuevos es verdad que son hartos y es verdad que son más que los privados, pero que son más de las MUNI que del Estado central. Que el Estado central efectivamente ha reducido gastos. Porque no sé, había mucha planta que fue contratada para el seguimiento de los casos COVID, planta que fue contratada para ejecutar los IFE, un montón de políticas públicas complejas que se hicieron en pandemia y que ahora empezaron a recortar el año pasado. Entonces, primero, claro, es encuesta, entonces no es un dato tan preciso. El Estado central sí tiene el dato preciso, lo puede elaborar y vamos a ver cuál es. Lo que sí es verdad, 100% verdad, es que hay una caída del empleo privado con contrato, y hay una caída o una crecida o una estabilización o un mantenimiento, y si hay caída es menor de los empleos públicos. Pero yo llamaría la calma en que no necesariamente este crecimiento de empleo público es Estado central. Hay distintos órganos que puede haber sido contrataciones que son obligadas por ley, por ejemplo, porque están montando algunos servicios locales de educación o instituciones nuevas que se estén montando. No necesariamente es que están metiendo asesores como locos, ¿cachai? Cosa que puede ser, yo no quiero como lavarle las manos al gobierno, pero creo que honestamente no sabemos bien cuáles son estos empleos. Perfecto. Ya, Mm. entonces eso dejémoslo aparte porque dentro del programa ocupamos igual tiempo en analizar esos datos y ver cómo lo estamos llevando. Entonces también tener en cuenta esta controversia que se generó Mm. y también ponerlo en su justa medida. Pero no me quiero detener mucho ahí porque hay un tema que se robó todas las miradas y esta semana han habido dos. Uno fue el tema de los monos peludos, el PPD y todo eso, pero el tema del gas a precio justo es algo que se está comiendo toda la contingencia a nivel nacional, Sí. independiente que acá, yo le comentaba a Juan y antes de empezar que esta semana hemos estado conversando mucho sobre el SBAP. Ayer tuvimos un programa completo que para los que no lo escucharon es el Servicio de Áreas de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que está poniendo un poquito en jaque el tema de los salmoneros. Hoy día, viernes, hubo una protesta bien masiva en Puerto Montt a raíz de
estos empleos que están en peligro en la industria. Así que vamos a estar bien al tanto, pero eso lo vamos a ir revisando en nuestro país luego. Pero a nivel nacional, y ya que tenemos a Juan y que está en Santiago y en el Congreso y metido todo, vamos a ir a analizar este tema del gas a precio justo que está en la controversia actualmente, porque les cuento que se hizo un piloto el año pasado en el segundo semestre, en el cual algunas comunas entregaron cilindros más baratos, 15.000 pesos, a diferencia de los 25.000 o 30.000 que podía llegar en el mercado normal, se entregaron a 15.000 pesos. El tema está en que la UDI ofició al gobierno, hizo una petición para que entregara los números en marzo y salieron los resultados ahora. Y esos resultados arrojaron que estos balones que se vendieron a 15.000 pesos en realidad le costaron a ENAP 117.000 pesos por cada uno. Eso quiere decir que hubo un subsidio directo a esas personas de 112.000 pesos. Y yo encuentro esto, Juani, te juro que me tiro de las mechas y me pego cabezazos, porque es una locura. Sí, sí. ¿Coincides conmigo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, siendo justo un poco menos, en el sentido de que hubieron gastos que son no de costo permanente, que son porque tuvieron que hacer galpones y cuestiones, entonces ya, si siendo así muy generoso, descontáis esa cuestión, igual queda con 88 lucas por balón, y el precio de mercado son 40, entonces claramente era mucho más eficiente hacer un subsidio a la distribución, un subsidio a la compra de los privados. Em, Ahora, yo creo que es interesante vincularlo a lo de Pergentili, porque tiene, o sea, ahí, em, al final, el tema es, esta gente saca, bueno, aparte estaban en campaña de la prueba y una cuestión, pero descontando el tema campañero, en esa época, los meses anteriores a que anuncian este plan, había salido un informe de la Fiscalía Nacional Económica que decía que había puntos de baja competitividad en el mercado del gas. Y hacía propuestas regulatorias para desintegrar la distribución y la producción y el envasado, y una serie de propuestas. Y el Frente Amplio, y sorry que lo ponga como tan personalizado, pero básicamente el Frente Amplio, ve esta cuestión y dice como, el mercado del gas está coludido. Y en la interpretación que hacen ellos, esta cuestión, claro, es como su puro sobreprecio, y juran que, y estaban convencidos de que iban a poder, que el Estado que no lucra, iba a ser fácil hacerlo más barato. Y es una cuestión que nada, que mucha gente lo dijo, entre ellos Briones, y yo también lo encontraba raro, como es muy difícil que el Estado le pueda competir a los privados en cadena de distribución. En Apple puede competir en la fabricación del gas, eso de hecho es verdad, pero en la última milla, en llevar el balón de la fábrica a las casas, el Estado es súper ineficiente, y esta gente ya tiene cadenas de distribución montadas. O sea, a mí me ha pasado trabajando en campaña, y también en general cuando he trabajado en cosas privadas, los distribuidores de gases son los mejores distribuidores que hay. Cuando tú tenés que distribuir cuestiones masivamente, em, y estás con un producto, no sé, relativamente nuevo, y no sé, y encontré que te está cobrando muy caro Chile Express, uno de los mejores distribuidores que hay son los distribuidores de gas, porque tienen una cadena, una red de distribución muy completa que llega a prácticamente todo el territorio, y constante. Um, entonces, que pensar que el Estado le iba a mí en esa época me suena risa, porque es como, bueno, no le van a poder competir a la distribución del gas, y esos costos son un huevo logístico. La gestión de choferes es un huevo. Solo la gestión de choferes en Chile es compleja. Porque, no, porque siempre han tenido un error de que hay como un 15% que no llega. Eso es gestionar distribución logística. Y, y esto lo incluye lo de Pergentini, en que el Frente Amplio tiene, no quiero decir que es una cuestión de experiencia, porque de hecho creo que hay gente con bastante experiencia que igual no subestima estas cosas, pero creen que el mercado es excesivamente corrupto, y que no son mercados competitivos, y que ellos van a poder fácilmente competirles si es que si es que les da el aparato del Estado para montar este tipo de empresas. Y es falso, ¿no? O sea, no les da. Em, y hay algo de pensamiento mágico ahí, de pensar que el Estado es eficiente simplemente por ser el Estado, o sea, y que los privados son ineficientes, porque tienen un prejuicio contra ellos. Y yo creo que lo conecto con lo de la Natalia, porque me parece que, si bien puede haber un error en las formas, no sé,
este es el fondo para ella, como esta gente que cree que se las sabe todas y critica a todo el mundo, y no son capaces de hacer las cuestiones diferentes ni mejores. Em, y terminan anunciando cosas que terminan siendo peor o que no pueden hacer. Y también hay otra arista de esto, o sea, creo que en parte explica su contenido, pero también es interesante que a mí me llamó las palabras de Pergentilos como, ¿qué le pasa a esta persona? Si tiene la ministra del Interior, ¿cachai? Como que es oficialismo o oposición. Tú leías esa entrevista y es como esta señora de oposición. Y, y sí, po, para la gente que somos de centro derecha es complicado porque nosotros deberíamos hacer la oposición, pues entonces que se nos meta en la centro izquierda a hacer oposición es complicado para la gente más de centro, porque nosotros, a mí me gustaría que ellos fueran oficialismo y nosotros poder pegarles tranquilo y nosotros nos llevamos toda la torta de centro, ¿cachai? Y la Natalia está siendo inteligente en una cosa, que es que y que con esto, y que justo después haya explotado esto del gas, es muy chistoso, que es un gobierno muy débil y que se manda muchos de estos errores, que son bien escandalosos, porque son fáciles de entender también. Y, entonces, ¿por qué Natalia Gentile puede decir esta cuestión, tratar tan mal al gobierno con tanta calma, siendo uno de los partidos más importantes del gobierno? Es porque es muy barato pegarle a este gobierno. Es barato, a ella no le cuesta nada pegar la presidencia. No le piden que saque a su gente del Estado. No tiene como peso político presidencia, ni el presidente, ni los operadores de segundo piso. Entonces yo no quiero decir, yo no soy de que la política se mueve por miedo, pero igual, o sea, que una presidenta del partido de la ministra de Interior le dé lo mismo, sacarle de la cresta a la coalición del presidente, es una cuestión muy rara. Y eso es pura debilidad de presidencia, yo creo. Debilidad que se va, que cuando el gobierno va recuperando un poco, vuelve a caer por temas como este. Eh, y que salen desde la fiscalización parlamentaria, que eso es lo otro, como que estos no son errores no forzados, para que la gente que critica tanto al Parlamento, que bueno, está bien, el poder tiene que ser criticado, yo no me quejo de eso, pero sí creo que es importante destacar también que muchos de estos escándalos, que todo el mundo se escandaliza, algunos son por la prensa, con investigaciones de prensa, pero muchos son por investigaciones parlamentarias. Y este en específico, o sea, los datos que se vio obligado a soltar el Ministerio de Energía, no son por transparencia. Transparencia tiene ciertos límites y puedes pelotearlo más, ¿cachai? En cambio, el Congreso está obligado a responderle con más claridad, más rápido. Y de ahí salen estos datos. Igual eventualmente se habría sabido, pero el Congreso sí cumple una función en apretar y en que esta fiscalización ocurra más rápido. Y eso, ¿no? Yo creo que da harto para analizar por esto, porque es como un relativamente buen ejemplo de los problemas de este gobierno y de lo que se teje en torno a este tipo de errores. Sí, es que ahí es donde yo te digo también que me tiro las mechas y me pego contra la pared porque digo, ¿cómo nadie, antes de empezar, hizo un análisis de decir, bueno, esto nos va a costar, esta es la inversión, más encima es como, ya, hicimos un piloto y el de los pilotos se aprende? Y es como, ya, pero Sí, está bien si son tus lucas, pero son las lucas de todos nosotros, entonces es como, a ver, Enables dijo, eso es lo más vergonzoso, Enables dijo que esto iba a salir caro. Y sí, pues eso, insistieron con el piloto y la weá le salió por la culata. Y yo creo que ellos no están arrepentidos. Si ellos dicen lo del piloto, no es minuta. No es minuta, eso es lo más impresionante, no es minuta. Ellos de verdad le dieron el visto bueno sabiendo que iba a tener sobrecostos porque hay que como demostrar como una nueva forma de pensar el Estado y que esto era un piloto y que se iba a expandir en la medida que se redujeran los costos. Entonces ahora cacharon que no pueden competir en distribución. Entonces, ellos dicen que vimos que en el piloto nos salía muy cara la distribución, así que ahora solo vamos a hacer como envasaje mayorista. Y es como, bueno, no tenías que hacer un piloto para saber esa cuestión, ¿cachai? Y eso, es y que eso es justamente escandaloso. Y no lo admiten que fue un error, no lo admiten como un error. Juani, eso es justamente lo que te digo que encuentro escandaloso de que no lo dicen. A ver, dos cosas. Una, esta cuestión fue una promesa de campaña del presidente Boric. Esa es primera cosa. Segundo, yo creo que ya está bueno ya y esto ya debería costarle la salida a Giorgio Jackson del gobierno, porque ya, efectivamente que hay dos ministros que están asociados, a los cuales se les van a preguntar, uno es Giorgio Jackson y el otro es Pardo de Energía, y Energía es el que se está llevando este sobreprecio. Tercero, yo te digo, ya,
me decía, algunos fueron inversiones que se le está cargando, pero esa inversión va a quedar ahí, porque si no se van a meter en ese mundo, entonces esa inversión quedó en ese No, punto queda nomás, ahí, pues, la, ¿cachai? la van a tener que Quedó ahí, vender y van a perder plata, ¿cachai? Como que, no, sí, es una vergüenza, yo estoy de acuerdo. es, Y nos va a dar para pegarle mucho rato, o sea, porque es muy evidente, evidentemente escandaloso, y los locos no van a ceder que no fue un error, no creen que haya sido un error. sí, y yo Eh, creo que esto ya es que Giorgio Jackson está cagando su propia tumba. Tengo una amiga que me dice, oye, pero ¿para qué esperáis más de esta persona? Lo único que puedes contar para que se caiga solo es que va a hacer lo que siempre hace. Y en este caso vemos a los ministros del Frente Amplio haciendo lo que sabíamos que iban a hacer y se van a caer. Ahora, el problema está en cuál es el costo en que se están cayendo, ¿cachai? Porque ya, sabemos que los tipos son desordenados, que son empeñosos, que tienen una superioridad moral, que no son capaces de ver sus errores y se creen por ahí arriba. Pero ¿cuánto le va a costar al país que estos gallos se sigan cayendo de esta manera? ¿Cachai? Mira, siendo justo, no fue tanta plata. Si efectivamente hay un piloto reducido, en términos presupuestarios comparado con el nivel de gasto público que hay, no sé, en educación, en salud, esta cuestión es un moco. Es mucho más el simbolismo de lo escandaloso. Donde sí se pueden caer, o sea, donde sí esto puede salirnos caro, este tipo de cosas, es, por ejemplo, si dan con todo, no sé, con una estrategia nacional del litio que esté mal planteada, o con la cuestión Es del que seguro único de salud, o con la propuesta que tienen de unificar el cobro de cotizaciones puramente estatal único. Pero siento que en este tipo de cosas que tienen potestad administrativa, en cosas como lo del gas, es, o sea, me pasa que creo que es una muestra de que el sistema político chileno funciona. O sea, en el sentido de que tienen estos espacios acotados para intentar hacer cosas que cuando salen mal son escandalosas, pero que en verdad no son tanta plata. Y en las cosas que de verdad importan, necesitan mayorías parlamentarias y estas cosas, este tipo de escándalos nos ayudan a que no les va mal la mayoría parlamentaria. O sea, después de esta cuestión, es muy ridículo pensar que les vamos a dar cosas como el monopolio de seguro único en salud. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que yo soy relativamente optimista. O sea, creo que este es el tipo de cosas que uno dice como, bueno, por eso en la política en Chile funciona, porque este tipo de cosas ocurren y son escandalosas. Y en otros países estas cuestiones pasan a mansalva y, no sé, casos parecidos de corrupción de licitaciones públicas de gas. Yo me acuerdo de un caso en Ecuador, y eran millones de dólares, y era como bueno, ya, así es la política. Y acá como que te piteáis un poquito de plata para gastar, y al tiro de escándalo. Y eso es bueno, o sea, Chile es un país muy chaquetero que critica todo. Y a veces eso los políticos, la gente política se aburre porque es como, no importa lo que hagamos, como siempre nos van a criticar. Y eso también tiene su lado positivo, yo digo que siempre digo que este país es ingobernable, es de gente indomable. Y cuando tú somos tenés muchos gente que se, caciques que quizás. se niega a ser gobernada, entonces estas cuestiones no te salen gratis, ¿cachai? Así que yo creo que no me preocupa tanto, porque creo que el hecho de que estas cuestiones se atajen a este nivel, cuando todavía es piloto y no se gasta tanta plata, es precisamente que están funcionando los pesos y contrapesos de los poderes. Y para cuestiones que sean realmente harta plata, lo estamos bloqueando en el Congreso. Si no le aprobamos la tributaria, no le aprobamos la de pensiones, no les vamos a aprobar la de salud. Entonces, yo siento ahora, la pregunta es hasta cuánto es el país. O sea, no, literalmente sí sabemos hasta cuándo. Vamos a tener que aguantar hasta que se termine este gobierno, con un gobierno que insiste porfiadamente en cosas las que no tiene mayoría social, ¿no? Em, y, y eso es así. Yo creo que, y bueno, y sobre lo de Giorgio, iba a decir que bueno, yo estoy mi diputado está en la Comisión de Desarrollo Social, entonces me toca interactuar con los proyectos de ley del Ministerio de Desarrollo Social, que es el Ministerio de Giorgio. Yo diría que en muchos sentidos Giorgio nació más ministro de Desarrollo Social. O sea, es una persona que entiende los programas que tiene a cargo la subsecretaría. Desarrollo Social es una subsecretaría que gasta plata, no una subsecretaría a cargo de hacer empresas ni nada. Giorgio estuvo en la palestra con esto cuando fue Express, pero ahora como Desarrollo Social, que está encargado de ejecutar gasto, eh, me parece que, a ver, es un cacho que te cambien de ministro todo el rato. Em, Entonces yo preferiría que Giorgio se mantenga, la verdad, por una cuestión de estabilidad de los equipos, porque no sé, porque yo me relaciono con la asesora legislativa del gabinete de Giorgio, ¿cachai? Y, y,
lo que quiero decir es que, a ver, que en las cosas simbólicas, grandes, importantes, efectivamente este gobierno lo ha hecho muy mal. Y a la vez, creo que hay que reconocer que no es que todo el Estado se esté desarmando, porque gran parte del Estado sigue funcionando. Ahora a mí me da risa porque de repente algunos amigos frentampistas me dicen como, bueno, ves que dijeron que iba a quedar la cagada y no tenemos la cagada. Y yo como, ¿queréis que te felicite porque no tenía el país en llamas, cachai? O sea, ya, felicitaciones, ¿no? Como lo estoy haciendo mediocremente y no tenéis la cagada, y eso que, y estoy orgulloso de esa cuestión. Como que, pero sí creo que, a ver, que hay que tener cuidado con siempre ser crítico también de hay que tener cuidado con Pedrito y el Lobo, o sea, uno no lo hace siempre perfecto, y después te toca gobernar a ti y también vas a cometer errores. Entonces, las críticas que hay que hacer, hay que hacer las críticas que hay que hacer, y tampoco hay que llevarlo al extremo exagerado de Chile se está cayendo, porque Chile no se está cayendo. Lo que no quita que hay que criticar las cosas que hay que criticar, por ejemplo, esta insistencia en implementar los servicios, el servicio de protección medioambiental, eh, con una interpretación maximalista de las restricciones de producción es una estupidez. O sea, Chile necesita conciliar cuidado del medio ambiente con producción. Chile necesita cuidar el gasto público en hacer que en cosas como el subsidio del gas, que perfectamente podría ser una transferencia directa, sean eficientes. Esas cosas hay que criticarlas, yo no digo que no, para Ya, nada. pero aquí te voy a hacer el Pero si la pregunta abogado. es ¿por qué Giorgio se sostiene? Giorgio se sostiene porque en muchos otros sentidos sí ha hecho bien su pega. Aparte de que tiene una relación personal con el presidente y la cuestión. Ahora, eventualmente esa cuestión va a explotar. Yo no creo que Giorgio termine el gobierno. Ya, pero es que justamente es ahí el tema. ¿Y para dónde me quería ir? Por el lado político que esto conlleva. Porque por un lado, tienes efectivamente que aquí hicieron un piloto que no gastaron tanta plata, pero en la opinión pública, ¿qué es lo que significa cuando tú le estás dando a este tema ideológico, donde habla justamente de estas dos almas y quienes las encarnan detrás, es para dónde tú vas, porque estamos hablando de reforma tributaria, estamos hablando de qué vas a pasar en temas de salud, con el tema de la reforma de pensiones, de lo que se está hablando cuando se habla en un comité político, que a pesar que no está Giorgio Jackson actualmente en el comité político, sí está detrás, está vestido con la camiseta rosada y con el balón de gas en la mente de las personas, ¿cachai? Sí, Entonces, no, totalmente. tú a nivel de oposición, cuando tú dices la Natalia Pergentili le está pegando y nosotros como oposición tenemos que venir a pegarle, estamos tratando de salvarlo, yo creo también ahí que sí, tú puedes ser consciente de ver cuál es la estrategia que hay detrás y que a lo mejor él en su pega lo hizo, pero instauradamente, así como el gobierno tiene estas dos almas y quienes representan esas almas, yo creo que por el lado del Frente Amplio tienes un Giorgio Jackson, tienes una Camila Vallejo, una Carol Cariola, pero está en el Congreso, ¿cachai? Y tienes al presidente. ¿Y qué hilo de ese nudo tú vas a cortar? Para mí, el que tenéis que echar es Giorgio Jackson, porque no No, te de todas podías echar a maneras. una Camila Valleja que lo está haciendo bien, ¿cachai? Ni le vas a ir a pegar a la de la mujer, que también es otra, pero que no tiene tanta relevancia para las personas que no están enteradas. Entonces, de lo que está de la contestación nacional. Entonces, ¿a quién debiera pagar este costo político de esta forma de hacer política? Yo creo que ese es Giorgio Jackson. Sí, no, de todas maneras, estoy de acuerdo. Y siempre es más fácil cagarla cuando gastáis plata. Entonces, no sé, pues la Camila Vallejo no gasta plata. O sea, bueno, y la polémica, no sé, pues ha sido polémico el gasto que hicieron en publicidad para el plebiscito. Ya, Sí. cosas de ese tipo. Pero esta cuestión es mucho más escandalosa porque es como Estado ineficiente por todos lados. O sea, es Y ridículo porque si ya lo te que yo metí creo, en el Excel, los números ya no te daban. Entonces, ¿por no, qué nunca, seguiste nunca tanto les dieron. sudamente, cachai? Tanto sudamente en No, hacerlo. yo creo que subestimaron absolutamente la cuestión que hablábamos al principio de los costos logísticos y pensar que el Estado es corrupto y que margina, no sé, ellos juran que, esto me lo dijo alguien una vez como, me acuerdo hablando de la ISAPRE, yo dije, bueno, como que el margen de utilidad de la ISAPRE es 6%, como que eso es poco para cualquier inversión grande, normalmente son rentabilidades del día, y me dijo, ay Juan, pero si esa es la rentabilidad declarada, si con integración vertical, esta cuestión ganan como, marginan como 50%, y yo como, ay, ya, sí, pues hay más márgenes en otros lados que no están declarando, pero no es tanto más, o sea, el mercado no margina tanto, como no, ellos juran, diría que en general Frente Amplio tiene una visión de que el mercado en Chile
en todos sus ámbitos es poco competitivo, y entonces creen que el Estado, simplemente por ser Estado, se va a meter en cualquier área y lo va a hacer mejor. Y ahora están entendiendo que no están así. Claro, pues y es ahí donde yo creo que hay costos que tienen que pagar, que en su minuto le costó a la ministra Siches, y Sí, que Giorgio Jackson lo fondearon en un punto que a lo mejor si es que hubiera partido ahí, no hubiera generado tanto ruido, no hubiera tenido tanto problema, pero yo creo que ya su reloj de arena ya estamos, ¿cachai? Igual que el sí. nuestro, que se nos acabó el tiempo, Juan. ¿Gaura? Mentira. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Se nos acabó el tiempo el día de hoy. Así que bueno, nuestros queridos auditores los dejamos invitados para otro Política Podcast. Gracias, Juani. Gracias, nos vemos.